Nación decía conciencia nacional, dice, o sea, una conciencia nacional, y ahí está lo que está diciendo Nicolás, converge la cultura, la lengua, el credo, ¿sí? ¿Me explico? Y en el Estado, ¿qué confluye? ¿Qué converge? ¿Qué elemento converge para que esto se comience a construir o a erigir como una entidad jurídica per se? ¿Qué constituye? Está diciendo la conciencia nacional, ¿verdad? La cultura. El Estado, territorio, claro que sí, porque ¿qué dijimos que los romanos tenían? Jurisdicción, el espacio geográfico, el espacio físico donde ellos dictan su norma y dicen que es el derecho. Decir el derecho. ¿Qué más? Población. Se dan cuenta que acá el instituto que se erige como una persona, la población, el pueblo, ad populum, ¿verdad? O la sociedad, hoy sí lo queremos decir, o dice que ¿dónde radica la soberanía? En el pueblo, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente o el siguiente elemento que constituye el Estado? ¿Cuál es? Gobierno. Miren, no tiene sus materiales de introducción. Básicamente, territorio ya estábamos diciendo, sí, territorio, espacio geográfico, sí. Después, la nación dijimos conciencia nacional, ¿verdad? Ese sentido común, esa idiosincrasia que hace a un pueblo, ¿verdad? ¿Y en el Estado cuál es? Porque vos podés ser nacionalista estando fuera de tu país, pues. Claro, pero a lo que vamos nomás, es que varias naciones pueden componer una entidad política, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál es el caso? En la actualidad, la antigua Yugoslavia, ¿verdad? La antigua Yugoslavia eran, es lo que me viene, si me pueden decir otro ejemplo actual, es lo que me viene ahora en mente, ¿verdad? La guerra de Bosnia-Herzegovina, la guerra de Kosovo, que a principio de los 90, y son como varias naciones pequeñas que están englobados en su conjunto, a una entidad jurídica que hace un Estado. Pero hay, en España, por ejemplo, en España está los catalanes, Cataluña quiere independizarse, después está el País Vasco. Se dan cuenta que ellos son como naciones distintas dentro de una entidad y que se rebelan, en el sentido de que protestan. O sea, me explico, gente, me explico. Se dan cuenta cómo cuando hay un sentido de pertenencia, un sentimiento de nacionalidad, que somos distintos a ellos. Nosotros no queremos compartir una misma bandera con esta gente, o motivo económico, o motivo de credo, porque también se da eso, se da también motivo de religión, y son elementos que contribuyen, ¿verdad?, a una ebullición, ¿verdad? Soliviantan los ánimos, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que voy esto? ¿Por qué me voy a la estructura? Entendemos que la comparación que hagamos ahora es para mayor claridad. ¿Roma qué era? Roma era Italia en un principio. Roma hoy día es la capital de la República Italiana, ¿sí o no? Roma, ¿verdad? ¿Sí o no? En la antigüedad, Sí. Roma era una ciudad-estado. Ciudad-estado nosotros aprendimos de la cultura griega, que eran más, no sé cuántas, según dice alguna fuente, más de 1000 ciudades-estado, ¿verdad? Cada ciudad, digámosle, hoy Asunción, Luque, San Lorenzo, es una ciudad-estado con un gobierno propio. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Ahí le veo a Gloria Invernice que me hace al pelo, pero no le veo no le veo su rostro. Bueno, entonces, en ese devenir de cosas, ¿verdad? En ese devenir de cosas, Roma se fue expandiendo, dijimos, ¿verdad? Nosotros estamos estudiando el derecho, pero el derecho romano, que es uno de los factores, uno de los elementos de la cultura de la sociedad romana, ¿verdad? Que dijimos, ¿qué es el derecho romano? ¿Qué es el derecho romano? Y en algunas palabras y sintetizando, ¿verdad?
El derecho romano es aquel que se originó desde la fundación en el 753 y ¿qué dice? Que regula, gente, que regula el derecho. La conducta humana. La conducta, el comportamiento, ¿verdad? Y en este caso va a decir, regula la conducta, el comportamiento de los ciudadanos romanos. Y dice también que se extendió hasta el 560 y tantos, ¿cuánto? 5, ¿verdad? Con la desaparición física de qué emperador. Justiniano. Justiniano, correctamente, Justiniano, el emperador bizantino, el emperador, algunos dicen emperador del Bajo Imperio, el Imperio griego también, porque Bizancio pues, era una ciudad de índole que tenía mucho influjo oriental y también tenía mucha, digamos, estaba muy empapado lo griego, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo nació en esta parte? ¿Cuándo nació? No cuando nació. Estamos hablando de las fuentes del derecho, ¿verdad? En un primer momento el derecho se confundía, o el derecho divino se confundía con la religión. Después cuando ya se fue evolucionando, se fue progresando la sociedad, se fue madurando, ¿verdad? Se fueron estableciendo nuevas normas. ¿Qué se plasmó? ¿Cuál fue un hito importante dentro de este cuerpo que hoy leemos, que hoy estudiamos, ¿verdad? ¿Cuál fue uno de los hitos importantes dentro de este derecho? ¿Ah? ¿Cuál fue uno de los hitos importantes? ¿Ah? ¿Qué eran los decemviros o los decemviris? ¿Qué eran? ¿Ah? Era una magistratura extraordinaria, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, se arma comisiones codificadoras, ¿verdad? Para el estudio de un código, de un sistema, de una organización en leyes. ¿Qué eran los decemviros? La ley decemviral, ¿qué era? La ley de las 12 tablas sería, profe. La ley de las 12 tablas. Y también adoptaba el nombre de la ley decemviral o de los decímeros porque eran cuánto componían. ¿Cuánto componían? Era como yo asemejo como una comisión, ¿verdad? Que iba a estudiar, ¿verdad? Y iba a presentar de forma preliminar un proyecto de ley escrita, ¿verdad? La ley escrita, la razón escrita. El derecho romano, si escucha, la razón escrita. La razón escrita. Como dijimos, podemos asemejar al principio de legalidad que ustedes están dando con el profe Fausto Portillo, ¿verdad? El principio de legalidad de la criminología. ¿Cuál dijimos que era? ¿Cuál dijimos que era? ¿Cuál es el principio de legalidad? Chicos, Cristóbal Colón. Principio. Parece que vamos a dar tarea, profe. Ahí está. Ella es perseguidora de cristianos, yo les cuento bien. Para más que no estoy 100% atenta y estoy escuchando igual. La otra es acá en el rectorado del campus, ¿verdad? Acá en la UNA. Me crucé con una estudiante, una ex estudiante mía, me dijo, hola, profe, me dijo, yo no recordaba. Yo que pienso que tengo, sí, creo que tengo todavía. Yo creo que está ya en la fase medio descendente, nomás una memoria de elefante. Me dice, hola, profe, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Le dije, profe, la otra vez no recordamos, vos fuiste mi estudiante, sí, me dijo, y se graduó el 2024 ella, ¿verdad? En el 2024, o sea que estaría por el cuarto año, ¿verdad? El octavo semestre, creo que, ¿verdad? Y me cuenta que se recordaron la otra con su compañera en un curso que estaban dando por la semejanza con un docente, ¿verdad?
¿Y por qué? Le dije, pero bien o mal, bien, profe, porque vos eras duro con nosotras, con nosotros, con todo el grupo. Y yo le dije, no, era duro, yo era exigente, ¿verdad? Yo era exigente. O sea que la virtualidad, yo creo que mi demencia no transporta ahí, de verdad. Entonces, yo, gente, le digo en el buen sentido, nosotros estamos acá en el ABC recién. Acá yo estoy preguntando o hago consulta. Acá es el momento que podemos decir cuestiones que creamos acerca de la cátedra, lo que creamos, lo que escuchamos alguna vez, o lo que recordamos de forma vacua o de, no sé, de repente no muy precisa. Este es el momento. Acá tenemos que equivocarnos y no decir, después, profesor, te puedo decir con mis palabras. Me Profe, explico. que la ley es la única fuente formal del derecho. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Que la ley, el principio de legalidad sería que la ley es la única fuente formal del derecho. Sí, ya hablamos. La jurisprudencia no era, profe. Sí, las jurisprudencias son fuentes también, pero yo le estaba diciendo, nosotros pues estamos hablando, yo estoy hablando de la ley de Semviral o los decemviros, que eran tipo magistrados, sí, magistrados extraordinarios, y yo le di otro nombre nomás, lo que es las 12 tablas, pero también eso ya estudiaron historia de las instituciones con el profe Ortigosa. Entonces yo le dije, Roma comenzó dentro de ese régimen político que es la república, ¿verdad? Y haciendo una línea de tiempo a los efectos del entendimiento, Roma comenzó a plasmar su derecho escrito, la razón escrita. ¿Cuál es lo que es la importancia de las 12 tablas? Que el ciudadano romano comenzó a conocer qué derechos yo tengo, cuáles son mis sanciones en caso que yo infrinja, que yo colisione con el derecho. ¿Entiende? Me explico, gente. Yo comienzo a conocer y no que diga el rex, que aparte del rey era el sumo pontífice, ¿verdad? El sacerdote, además, era el que distribuía, el que administraba, el que decía que era lo justo. ¿Entienden? O sea que una persona decía eso, pero acá nosotros comenzamos a tener un nuevo rostro, un nuevo rol del derecho, cuando nosotros comenzamos a ver en el foro las placas de bronce, leer qué derechos teníamos, ¿verdad? 12 tablas, en un principio 10, de ahí de Semviral, ¿verdad? Y se agregaron como unas disposiciones finales y si queremos transitorias, otras 2 tablas. Entonces constituyeron 12 tablas. A esto es lo que voy, que en este periodo era la principal fuente del derecho, las 12 tablas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya? El programa nos trae a colación, dice, igualdad ante la ley. Y es también es muy actual, ¿verdad? Dice igualdad, el programa dice igualdad y publicidad. ¿Por qué? Porque habla de publicidad. No estamos hablando de publicidad, explicamos que al hablar de publicidad no estamos diciendo de campañas de marketing o campañas de publicidad de grandes marcas, sino lo que revela, ¿verdad? En esta nomenclatura como nosotros tenemos, la presentación de un proyecto, ¿verdad? Seamos un sector de la sociedad, ¿verdad? O un sector de la sociedad activa, o a iniciativa de la sociedad, presentamos un proyecto de ley, ¿verdad? Tiene que entrar a estudio, a tratamiento en una de las cámaras, ¿verdad? El Congreso, el Poder Legislativo, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando se sanciona, ¿verdad? Con fuerza de ley, ¿dónde pasa esto? ¿A dónde pasa? Dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro derecho positivo, como le gusta decir. ¿Dónde pasa esto? El Ejecutivo, profesor. Al Ejecutivo, a la cabeza del Poder Administrativo, al presidente, en nuestro caso al presidente Mario Aldo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer el presidente?
ejecutar la sentencia. No. Publicar la ley, profesor. Promulgar. La Promulgar, promulgación, pero está bien lo que decís. La promulgación vendría a ser, ¿verdad? La aceptación, la aprobación, ¿verdad? Por parte del Congreso y a publicar. Pueden ver las leyes, ¿verdad? Se sanciona con fuerza la ley. ¿Quién tiene la Constitución Nacional? Dice, se promulga, ¿verdad? La ley promulgada en tal fecha. Porque el presidente puede vetar también. Recuerden, el veto. Le dice este ejemplo que en el órgano, uno de los órganos, el órgano superior dentro de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo Permanente, ¿verdad? El Consejo de Seguridad Permanente, que son los cinco, o son las cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y cada una de estas potencias vencedoras tiene el derecho al intercesio, que era en Roma. ¿Qué es la intercesión? ¿Qué es lo que es el derecho al veto? Cuando la plebe tuvo derecho o ganó a través de las reivindicaciones, tuvo un tribuno de la plebe, ¿verdad? ¿Qué significa? Que este representante, como hoy día el tribuno es el ombudsman de la figura del derecho nórdico, o el defensor del pueblo, como hoy día nosotros tenemos, que es un extrapoder, ¿verdad? Que se opone o que defiende, ¿verdad? Al pueblo, en este caso, ¿verdad? Entonces él tenía un derecho a oponerse, a vetar las decisiones del tribuno, ¿verdad? Que era ¿de qué sector? De los patres, de patriciado, ¿verdad? A lo que voy nomás con la igualdad de la ley, a lo que voy nomás con la igualdad de la ley, para que tengamos, que no sea una retórica, y para que tengamos ciertas nociones de lo que significa la igualdad. Una vez que se publica, una vez que se promulga, eso toma estado, dominio público, y no, la ley presume que todos los ciudadanos conocen, ¿verdad? No se puede alegar desconocimiento de la ley. Entonces eso no iguala. Con las 12 tablas, eso se logró tener una igualdad, ¿verdad? Jurídica, una igualdad de acceso al derecho, una igualdad en el juzgamiento de ciertas situaciones o hechos acaecidos en el marco del contexto del derecho. ¿Está claro, gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? profe. Está claro, profe. Consulta Sí, hasta profe. este punto. Esta es una parte linda porque se asemeja mucho con lo que nosotros vivimos, en lo que pueden leer el principio o la parte orgánica de la Constitución Nacional, que habla de la composición de los poderes y así sucesivamente, ¿verdad? Y anterior es lo que están diciendo la parte dogmática, que reconoce, que expone derechos fundamentales, ¿verdad? Bueno, consultas, preguntas, alguien quiere decir algo, podemos discutir, discutir en el sentido de intercambiar opiniones. Bueno, vamos a preguntar un poco, Alito. Estamos 25 hoy. 25. Significa 25. Se me vino algo, pero no voy a decir porque se me vino algo porque se queda pues en la impronta, ¿verdad? Se queda. Eva Cabral está. Eva Cabral suele hablar. Jeremías Milagro. Nico, Oliver, Patricia, Alonso. Joaquín Riero. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Está Joaquín? Genial, entonces, bueno, dadas esas explicaciones, ¿verdad? Más que justificaciones, ¿cuál es en este apartado, en esta parte que estamos dentro de la República, cuál es la magistratura máxima acá? ¿Cuál es el cenit de la magistratura acá, teniendo como cargos públicos? Cargo político.
Bueno. ¿Alguien que le quiera ayudar? El Senado. Sí, y del Senado derivaban dos representantes mucho más importantes, ¿verdad? Para ser la cabeza del Ejecutivo. En esta- Cónsules. ¿Mm? Los cónsules. Los cónsules. Recuerden, gente, hagan esa asociación, lo que dijo Joaquín ahí, lo que dijo Rivero. Está bien, acá tenemos que equivocarnos, pero eso denota, Corte Suprema, yo le garantizo que en ningún lado, en historia de las instituciones o en nuestra fuente de derechos romanos, en ningún lado van a leer Corte Suprema. No van a leer Corte Suprema. ¿Me puedo equivocar? Claramente sí, me puedo equivocar, ¿verdad? Pero Corte Suprema no. Corte Suprema no. Recuerden, gente, nosotros estamos hablando acá de la parte organizativa del Estado romano, derecho público, que implica todo. Ya le hice ese paralelismo con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es nuestra ley suprema que abarca un espectro amplio de la vida cotidiana, para no decir absolutamente, ¿verdad? Y ahí habla de la constitución de los poderes, quién es el que ejerce la soberanía a través del pueblo, cómo se ejerce a través del sufragio universal y así sucesivamente. ¿Me explico, gente? Usted me dice sí. Miren que cuando estemos en presencial, vamos a tener pruebas así informativas. Y eso le va a valer a los efectos de que si le falta algún punto, 1 o 2 puntos, eso le va a salvar eventualmente, ¿verdad? Para habilitación y para otra cosa, que yo soy el docente, que yo le conozco al que le pone interés. No que, mira, yo no me, ¿cómo le puedo decir? No me hago la ilusión de que todos estén prestando atención. Yo no puedo ver la cámara de todas, no sé cómo puedo hacer. Eventualmente debía ver cómo puedo extender la cámara. Y una de las exigencias es esa. Yo no sé si están conectados, yo no sé. Pero deduzco por las preguntas o consultas básicas que le hago. Institutos elementales básicos no me están respondiendo, ¿verdad? Pero seguimos, vamos a continuar. ¿Qué era el tribunal? Profe, perdón, profesor, antes de pasar, quería consultarte otra vez la categoría, el exponente máximo de la magistratura, ¿cómo viene entonces, profesor? Los cónsules, ¿quiénes serían los cónsules, profe? Y eso que estoy diciendo, los cónsules, ¿de dónde derivaban? Recuerden que el Senado, ¿qué era el Senado? Este órgano consultivo, digamos, ¿verdad? El órgano consultivo en tiempo de la monarquía, ¿verdad? ¿Quién era? ¿De dónde derivaban los senadores? Eran los padres fundadores. O sea que tenían los ultimatos, son gente que tenía alcurnia, de abolengo, ¿verdad? Seguidamente, cuando le aborrecieron la monarquía, cuando se generó este caldo de cultivo que deterioró o hubo un detrimento en las instituciones monárquicas, cayó la monarquía. ¿Y qué hicieron? Democratizaron. Entre comillas, democratizaron. ¿Qué hicieron? Generaron para que no haya una cabeza, porque ellos le tenían aversión al poder unipersonal, hicieron dos. ¿Y de dónde derivaban estas dos personas? ¿Verdad? ¿De dónde derivaban? Princes, eran los primeros ciudadanos, como el emperador también fue. El emperador, eventualmente cuando ya estemos en el periodo, princes, primer ciudadano, ¿verdad? Cónsul. Se convergían todos los cargos, todos los poderes públicos y políticos, ¿verdad? Entonces deriva acá la máxima magistratura dentro de la República era claramente ¿cuál? Los cónsules. ¿Sí o no? Porque tenían el poder o el imperium, ¿verdad? De los ejércitos. Cada uno, ¿verdad? Equilibraban el poder. O sea que no había un cónsul mayor que otro, o en teoría se podía ver. También después, vamos a ver el triunvirato. Paraguay nació con un triunvirato, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Triunviros, 3, un poder de 3. Y antes que eso, una junta gubernativa. Y me hace pensar, por ejemplo, lo que me viene más a mente acá de 1976, el golpe militar
a Isabelita o Isabel de Perón, ¿verdad? Y que se constituyó en una junta gubernativa. ¿Qué es lo que es una junta? Cuando hablamos de una junta, cuando hablamos de un tribunal, ¿de qué hablamos? De un órgano colegiado, de una pluralidad, ¿verdad? ¿Me explico, gente? Entonces de ahí deriva estas instituciones, de ahí deriva la res pública, la cosa pública, de ahí deriva. Entonces tenemos que hacer nomás esa hilación y tratar de leer los libros, la fuente, para tener conceptos claros, porque de repente dice que era el consulado y te va a explicar, pero sintetizar lo que te da idea o que define y aclara tus ideas acerca de los conceptos que estamos dando. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, otra consulta. ¿Cuándo nació la ley de las 12 tablas? ¿Cuándo se estableció? ¿Cuándo se dispuso? ¿Qué año? Dentro de la línea de tiempo. 451 antes de Cristo. 451. Hay algunos pocos números, algunos pocos guarismos, algunos pocos años que tienen que memorizarlas, ¿verdad? Algunos pocos años, como la fundación de Roma, ¿verdad? La caída o el inicio de la República, la Constitución o la disposición de las 12 tablas, cuando aparecieron, ¿verdad? También un órgano o una institución importante dentro del derecho romano en la creación de los pretores, ¿verdad? Que en este segmento de la historia del derecho se constituyeron. Recuerden que el rey nomás administraba, o el sumo sacerdote, pero el rey era el sumo sacerdote, sumo pontifex, ¿verdad? El sumo sacerdote que decía que era la cabeza de la iglesia, y digamos iglesia nomás para entender, ¿verdad? O cabeza de la religión del Estado, cabeza política, porque era el rex, ¿verdad? Y era también juez, ¿verdad? Todo convergía y recuerden que nosotros en el siglo XIX, por ejemplo, una corriente de codificación, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Europa, y nosotros como subsidiaria de las enseñanzas europeas, también tuvimos esa corriente del constitucionalismo, de la codificación, ¿verdad? Y Paraguay no fue una excepción, ¿verdad? Pero sin embargo, también adoptó, digamos, posturas claras y propias, ¿verdad? Dentro de un derecho también consuetudinario. Si bien nosotros somos de influjo romano, como le venía diciendo, ¿verdad? Que en la independencia política de la madre patria, nosotros adoptamos todo lo que era derecho romano. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Me explico, gente? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Cuándo Paraguay tuvo su primera constitución? ¿Cuándo Paraguay tuvo su primera constitución? ¿Ah? ¿Cuándo Paraguay tuvo su primera constitución? La constitución, profe, o el reglamento de gobierno que hicieron don Carlos. Y vos me podés decir eso. La primera carta política de administración del Estado, o la administración política del Estado, ¿verdad? Porque hay algunos historiadores porque le toman como un reglamento nomás y otros como constitución. Y reglamento no es en puridad, propiedad. No es propio decir reglamento, porque el reglamento, pues la Universidad Nacional tiene su reglamento, ¿verdad? El reglamento, pues, interno. Pero cuando hablamos de una ley, de una constitucional, de una constitución, abarca todo, ¿verdad? 1870, bueno. Pero Oliver dijo, ¿verdad? Yo, profe. No, profe, no sé si estoy equivocado en la Constitución Nacional. Pero Yo me dije permíteme, lo del- para explicar. Sí. Hay muchos que dicen que la primera constitución paraguaya fue esa carta política, ¿verdad? De don Carlos en 1844, si mal lo recuerdo, ¿verdad? La primera constitución, ¿verdad?
En puridad no tenía los elementos de una constitución, ¿verdad? En puridad no tenía los elementos de una constitución donde consagraba poderes, donde consagraba garantías, derechos y sí obligaciones. ¿Me explico, gente? Miren, nosotros estamos ahora estudiando el derecho romano y nosotros veíamos que Roma hace 1000 años tenía de forma incipiente, tipo como una garantía antes de una ejecución o la condena a una pena capital, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Me explico? Ellos recurrían y provocaban un tipo de respuesta de una asamblea, ¿verdad? La rogatio, pedían, solicitaban una petición cuando se iba a cumplir, cuando se iba antes de la ejecución, y es una suerte de apelación, ¿verdad? ¿Por qué digo? Muchos autores pueden decir que la primera constitución de Paraguay fue en 1844, sí, una carta política que hablaba de la administración política del Estado paraguayo, y no sé cómo decía, era un poco más larga, pero en puridad la de 1870 era una constitución liberal, que era, es cierto, una constitución, una carta magna en toda la extensión, pero estaba viciada, puedo decir, no sé si es la expresión adecuada, que nosotros éramos un país ocupado, ¿verdad? O sea que era una constitución, ¿verdad? Un documento político en un momento, en un hito histórico del Paraguay, que generó esos documentos. ¿Se recuerdan que le había comentado una anécdota que un profesor español dijo que eran las constituciones más que derechos, eran como documentos o pactos políticos, que después de digamos, un movimiento telúrico, un movimiento, un seísmo político, nacían esta constitución? Miren, un ejemplo claro, me vino a la cabeza ahora. Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, ¿qué trató de hacer ahora? Una reforma constitucional. Por plebiscito perdió. O sea que el no apruebo, el apruebo o el rechazo, ganó el rechazo, ¿verdad? Porque sin entrar a juzgar la línea política que siguen estos actores, decían muchos que ese es un producto de la corriente de Pinochet, ¿verdad? Que fue presidente, fue de índole militar, ¿verdad? En Chile, ¿verdad? ¿Sí o no? Pueden escuchar, me imagino que vieron los portales digitales, vieron, perdió Boric, Gabriel Boric, creo que es muy joven, creo que menor que yo, inclusive, no sé, 35 años por ahí tiene, ¿verdad? O algo así. Es joven, trató por medio del mecanismo constitucional, ¿verdad? Una consulta popular, se dan cuenta, una consulta popular, y de dónde viene plebiscito, porque en el derecho romano plebiscito deriva de plebe, ¿verdad? Entonces hay algunas consultas que las autoridades del Estado pueden hacer. Nosotros tenemos también nuestro mecanismo, el plebiscito, ¿verdad? Entonces el apruebo es así como sí o no, es así. Vota por el sí o el no. Y en el sí dice si está de acuerdo para, digamos que una reforma o el cambio de cierto artículo, sí. O el no para que continuar con el mismo régimen. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Llegó una nueva corriente, una línea distinta digamos, al gobierno, al Estado chileno. ¿Y qué hizo lo primero? Me siguen, gente. Se dan cuenta cómo la actualidad, el devenir del presente, y eso es rica en ejemplos de lo que nosotros podemos abrevar para tener entendimiento de nuestra cátedra y que no sea solamente una lectura retórica y eso, y entender, siempre esto lo digo, desde el contexto de los tiempos, ¿verdad? Si bien el derecho romano, yo creo que las instituciones jurídicas que nos legaron, de las cuales nosotros descendemos o descienden nuestros derechos o que nosotros heredamos, siguen efectivos por el espíritu, el influjo que significa, no de forma efectiva, ¿verdad? No sigue vigente porque
los tiempos son distintos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Se dice lo que la historia no se repite, pero es parecida. Y hay que conocer nuestra historia para no repetir también Sí. los errores, dice, ¿verdad? La historia por eso es rica, por eso a mí me gusta. Porque yo siempre a esto le digo que esencialmente somos lo que fuimos, ¿verdad? O sea que podemos ser una sociedad más sofisticada, podemos dar clase a distancia, puede estar algún compañero de ustedes, puede estar allá en la Gerencia o puede estar allá en Tokio y podemos conectarnos, ¿verdad? Podemos ser sofisticados, pero esencialmente el Caracú sigue siendo lo mismo, gente. No sé si me explico con eso. Seguimos siendo lo mismo, seguimos siendo lo mismo. Bueno, la República, la importancia de la República. Después viene, ¿cuál es el siguiente régimen del cual diría dentro del Estado, de la organización del Estado romano? ¿Cuál es? El imperio. El imperium. ¿De dónde deriva imperium? Pueden ver qué significa imperio. La ley dice, yo tengo imperio en mi mesa. Bajo el imperio, en el marco del imperio de la ley impone. Imperio. ¿Qué significa imperium? ¿Quiénes tenían imperium? ¿Eh? ¿Quién eran los imperators o el imperator? ¿Quiénes eran? ¿Qué significaba imperio? Dominio, eso, profe. Organización Dominio. que extiende Dominio. su dominio a otro territorio. Bueno, en ese contexto, bueno, dominio. ¿Qué significa imperator? Dominio, sabemos que tiene cierto rasgo de la monarquía, es un gobierno de índole personal, aglomera más, ¿verdad? Tiene más expansiva, tiene... El imperio es el concepto de expansión, ¿verdad? El imperialismo. Se escucha mucho ahora el imperialismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Se escucha mucho, ¿verdad? Sí, profe. Se escucha mucho hasta ahora, ¿verdad? El imperialismo de los Estados Unidos, imperialismo brasilero, se escucha mucho, ¿verdad? Y tenemos el concepto, si bien de repente no. Pero ¿qué significaba en Roma el imperator, el imperium? ¿Qué tenía el imperio, verdad? Pues yo suelo decir, yo uso mucho el tema de imperio. O sea que la ley, bajo imperio de la ley, ¿verdad? Yo tengo imperio en la mesa examinadora, yo tengo imperio. ¿Qué significa imperator? Viene el imperativo, puede ser, profesor, que es... ¿Cómo? Que viene del imperativo, podría ser, profesor. Claro, sí, imperativo es cuando me pidió de forma imperativa, ¿verdad? Así pero no es eso lo que yo quiero saber. Profe, se le designaba en tiempos de la República Romana al magistrado portador del imperium, dice. Imperio era un caudillo militar, tenía el poder militar. Van a ver que en Roma había muchísima, digamos, como cargo para entender, ¿verdad? Magistratura en sentido amplio, ¿verdad? Genérico, laxo, ¿verdad? O sentido lato, y después van a ver cómo se detalla cuáles son los cargos, ¿verdad? Y el imperator, ¿verdad? Los cónsules tenían también su ejército, ¿verdad? Pero después confluyeron. Díganme, y esto es para mañana, anoten, registren, sean como ¿cómo es que decían? Los escribas, sean escribas, anoten. ¿Cuáles eran los cargos que convergían o se reunían en la persona del imperator? ¿Cuáles eran los cargos que reunían? ¿Quién fue el primer emperador? ¿Quién fue el primer emperador? Augusto. Una dignidad, Augusto. De ahí deriva agosto. De ahí deriva. O sea que le dieron una celebración el mes de agosto. Así como Julio César, dictador, ¿verdad? Vitalicio se nombró, ¿verdad? El mismo le dieron una dignidad, o sea que una celebración, y le dieron Julius,
julio, le dieron un mes también. O sea que, miren, se dan cuenta de que todo lo que nosotros estudiamos y de todo lo que nosotros vivimos, posiblemente nosotros ni cuenta nos demos antes de agosto, diría de Augusto, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí o no? O julio, de Julio César, junio de la deidad Juno, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Antes había 10 meses nomás. ¿Entiendes? Por eso es octubre, septiembre el séptimo mes, octubre el octavo mes, noviembre el noveno, y diciembre era el décimo mes antes, ¿verdad? Y después así sucesivamente. Pero se dan cuenta de dónde derivamos. Y yo creo que este calendario hoy gregoriano, que cambió el Papa Gregorio, creo que en 1600, ese ya falla, le ya pifia, ¿verdad? Porque antes era el calendario juliano, ¿verdad? Y los papas, tienen el poder que tenían los papas, establecían un nuevo calendario, ¿verdad? Pero es muy complejo, ¿verdad? Los cálculos que se hacen de la jornada, de las horas diurnas, cuánto hay de sol, cuánto hay... Bueno, y Augusto, el primer emperador, ¿verdad? César Augusto, ¿verdad? Porque él era el hijo adoptivo de Julio César, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Octavio, ¿verdad? Octavio, sí. Cayo César Octavio, ¿verdad? Y después adquirió el nombre de Cayo César Octaviano, Julio César, ¿verdad? Y Augusto. ¿Cuáles eran? Esto yo mañana voy a preguntar. No quiero de forma taxativa, pero quiero que me digan la mayoría, ¿verdad? ¿Cuáles eran los cargos que reunía esta persona? ¿Cómo fue posible que el Senado, el Senatus ad Populus Romanus, el Senado y el pueblo de Roma, confieran estas potestas, ¿verdad? Estas potestas, estas facultades a una persona? ¿Se dan cuenta? El imperio va a haber un nuevo régimen político y que también tiene impacto, ¿verdad? En la creación, en el nacimiento, en la gestación de leyes, ¿verdad? Porque en un gran imperio que ya se entendía alrededor o contorneaba el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo dejado como un lago interno de Roma, ¿verdad? Entonces tendría que haber normas de un imperio ya que se extendía. Imagínense cómo a nosotros acá hoy día en nuestro país nos cuesta llegar a ciudades que estén a 200 kilómetros porque no tenemos ruta de todo tiempo, ¿verdad? Imagínense lo que había. Y por eso es que dice que Roma, la efectividad de Roma también estuvo, y esto ya es una cuestión ya entre paréntesis, ¿verdad? Lo que venimos estudiando. El impacto, la rapidez de Roma siempre estuvo en sus calzadas, ¿verdad? Y dice, ¿por qué esta frase dice que todos los caminos conducen a Roma? Todos los caminos van a Roma. Porque era haciendo un ejemplo de las ruedas de una bicicleta, las radios, las varitas, eran tipo como radiales, entonces todos conducen a Roma. Los caminos romanos trataban de ser rectos. Vos conducías y te iba recto y sabía que iba a llegar a Roma. Y los caminos estaban en un sistema radial, así como las ruedas de la bicicleta, todas las varillas conducen al círculo, ¿verdad? Al centro, ¿verdad? Al epicentro. Y era Roma. Entonces, ¿qué es lo que constituía la rapidez del movimiento de las legiones? Era tener caminos, comunicación, ¿verdad? Nosotros hasta no hace mucho adolecíamos de caminos de todo tiempo, ¿verdad? Había comunidades, ciudades que quedaban aisladas prácticamente cuando había temporada de lluvia. Y se dan cuenta, y nosotros estamos a 2000 años de aquella época. ¿Sí? ¿Me explico, gente? ¿Cómo llegás a esos rincones? ¿Cómo hacemos el UTIPO 7? Dice que uno de los planes de los López en tiempo de su periodo, antes que tengamos esta discusión con Bolivia, era extender la vía férrea por el Chaco, ¿verdad?
¿verdad? Hacer acto de presencia en unos territorios que vos te arrogás como propietario, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, los medios de comunicación son demasiado importantes y eso hace al desarrollo de un Estado, al desarrollo de un país, ¿verdad? Nosotros distamos todavía en ciertos aspectos, no en todos, distamos, ¿verdad? Pero el uso de los medios masivos de comunicación como los transportes públicos debería ser más eficiente, ¿verdad? Pero nos está pasando lo que le pasó a muchos países antes de ser eficiente, ¿verdad? O sea que estamos estamos en el derrotero, digamos, en el camino apropiado, ¿verdad? Que es ensayo y error en este caso. Bueno, imperio. ¿Cuál era una de las facultades de los emperadores? ¿Cuál era la facultad de uno de los emperadores? O del emperador. Dictaban las leyes, bro. Sí, sí. Uno era dictar leyes, ¿verdad? Uno era dictar, era dictar normas, leyes, reglas, ¿verdad? Después, Decretaba. y sí, decretar, digamos que es como una facultad, un mecanismo digamos, para, Convocar y presidir los comicios del Senado. claro, recuerden, él era el primer senador, Princes tenía uno, el primer senador, el primer ciudadano, recuerden, todas esas cosas, cónsul también, ¿verdad? Desde presidía todas esas cosas. El emperador tenía un poder, digamos, un poder, Magistrado universal. sí, Supremo administrador. sí, tenía un poder superlativo. Y lo interesante de esto, gente, es que me doy cuenta nomás que en el devenir del tiempo, ¿verdad? Las transiciones o los cambios o las transformaciones que sufren, digamos, las sociedades de aborrecer, de tener aversión a una institución de poder, ¿verdad? Unipersonal. Recuerden que Roma destacó o se amplió o subyugó o sometió a muchos pueblos durante la República. Entonces el Senado, ese órgano que hoy nosotros conocemos, el Senado, los senadores tienen un poder real porque tienen un electorado detrás, ¿verdad? Ellos son representantes, ¿verdad? Así lo dice nuestra Constitución. Ellos son representantes del pueblo, ¿verdad? Ellos son producto de nosotros, de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, interesante es como este poder, y si lo ven como a Julio César en los idus de marzo, le atacan así, cual enjambre, ¿verdad? Le atacan y le asesinan, ¿verdad? Era porque decían, no, este ya se quiere erigir como rey, ¿verdad? Van a perder el poder. ¿Se dan cuenta que yo le estaba hablando? Y esto yo quiero que es con cierto análisis, ¿verdad? Esto probablemente la cátedra no lo haga, pero es tipo un análisis sociológico, político, ¿verdad? Para aprender más de los conciertos internacionales o los conciertos en el escenario mundial. El poder, ¿verdad? Dijimos que nosotros adoptamos mucha constitucionalismo. Vieron como ejemplo la Constitución de los Estados Unidos de 1789, ¿verdad? De la Constitución Continental de Filadelfia, y muchos vieron como ejemplo eso, ¿verdad? Y en la clásica división del poder, ¿quién era el que dividía la división? ¿Quién hacía la división del poder? Que yo suelo hablar también acá. ¿Eh? ¿Quién hacía la división del poder? No. Bueno, Montesquieu, ¿verdad? El concepto en el espíritu de las leyes, él habla de la división tripartita del poder, ¿verdad? Y entonces veo nomás que por la pugna del poder es tener el poder para trasladar ciertas creencias en forma de política de Estado, ¿verdad? De una forma de hacer las cosas, si vale la expresión, ¿verdad?
y tratar de prosperar todos, el Estado y el pueblo en sí, ¿verdad? Dar una marcha hacia adelante, pero como el pueblo, ¿verdad? Que el pueblo vaya prosperando. Entonces, como que al pueblo, a mí me gusta, yo estoy prosperando, yo soy mi comercio, hay seguridad, la economía va bien. Entonces, el cambio político que pueda significar, ¿verdad? Un traslado, una transmutación, de lo que es República Imperio, si me va bien, venga, ¿verdad? Yo hago nomás esta acotación, digamos que, para tratar de entender cómo se venían gestando. Pero dice que Octaviano, ¿verdad? Augusto era como muy hábil políticamente y hizo, o sea, que ideó, planificó cómo el Senado le entregó la suma de poderes digamos, sin resistencia. O sea que ya era el detrimento de las instituciones republicanas, ¿verdad? Porque ya estaban como 500 años o 400 y pico de años, ¿verdad? Imagínense, nosotros tenemos 200 y más de 200 años de independencia. Imagínense un periodo de su historia nomás, de lo que es el Estado romano, eran 400 o 500 años, ¿verdad? Ya estaban como obsoletas o algunas atribuciones ya perimidas o caducadas. Entonces, ¿cómo se fue? Sin arrebatarle el poder de forma radical, de forma brusca, o una sonada, como esto se fue transmitiendo de forma tal vez progresiva, ¿verdad? Y no de forma inconsciente o de forma inconsciente también, ¿verdad? Le van entregando el poder, hasta que se erigen en Augusto, lo que ellos nunca más quisieron, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, si podemos hacer una relación de lo que es un imperio o el emperador, es como una monarquía, ¿sí? Porque es un gobierno unipersonal, solamente ya con mayores facultades y en un territorio en expansión y con mayores ámbitos o mayores jurisdicciones, ¿verdad? ¿Está claro, gente? ¿Alguien quiere arrimar? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere decir algo? El silencio. Hay no sé si se llama una película, El silencio de los inocentes, ¿verdad? El silencio, ¿qué significa ese silencio, ese mutismo, ese cri-cri onomatopéyico? ¿Qué significa eso? Gloria se está riendo con cierta... Quedó todo muy claro, profe, por eso nos van a ir preguntas. Y yo puedo presumir eso, ¿verdad? ¿Cómo presumir si no hay un cuestionamiento o alguien que quiera compartir? Porque a mí quedó claro, o podemos decir eso, ¿verdad? Yo para mis adentros, ¿verdad? Puedo decir, este profesor es demasiado claro, más claro agua, pero yo quiero compartir en estas cuestiones, ¿verdad? Yo le dije que ahí Gloria se está riendo de forma efusiva. Vos no querés compartir la causa que motiva tu risa, que es algo hilarante, risible, Gloria. ¿Qué pasó, Gloria? Podemos compartir también un break. Contábamos reírnos también contigo. Contanos, vamos a reírnos un break ahora. Ahora tienen 2 minutitos si se quieren levantar, tomar agua, ir al baño, quieren picar algo, viene. Mientras Gloria nos cuenta sus recuerdos. O no sé. Salió de foco Gloria. ¿Qué pasó, Gloria? ¿Qué pasó, Gloria? Nada, profe. Pero ¿por qué te reías así tan...? O sea que me alegro que le alegre, ¿verdad? Pero ¿cuál es el motivo de tu risa? Si querés compartir con nosotros. No sé, o sea, no es relacionado a la clase, es que vino alguien a hacer ruido acá enfrente de mi casa y mi abuela se estaba plegando. Por eso no me acuerdo. No, ya sé, por eso nosotros te preguntamos, entendemos que no es la cátedra, por eso te preguntamos, pero bueno.
¿Alguien más que quiera decir algo? Cristóbal, ahí le da a la nutricionista, a la licenciada Liz Flores, ¿verdad? Digo bien, ¿verdad, Liz? Ahí está Alonso, Nicolás, vamos un poco a ver quién más está. Lucero, Lucero está. Sí, profe, hola. Estoy con muy poca batería, por eso nomás estoy con cámara apagada y en mi casa no estoy teniendo energía. No tenés energía eléctrica. Bueno. Algo está María Florentín. Miren que estamos poquito acá. Esto puede hacer hasta el cansancio. Podemos llamar, decir. Y eso dedica Alejandro Centurión. ¿Está Alejandro? Estoy, profe. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Qué tal todo? Bien, bien. ¿Qué pensás de lo que estaba diciendo acerca de la parte política de Roma? Este es el derecho público en Roma, esta parte. Nosotros siempre como hacemos hincapié, lo que más estudiamos el derecho romano es el derecho privado de Roma, el derecho del ciudadano, ¿verdad? Eso es lo que más nosotros estudiamos. Pero esta parte es análoga o digamos que podamos compararlo con la Constitución Nacional, que es derecho público, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión le merece a este lado? ¿Le parece interesante Roma? Parece, a mí de Mitaí, chico, pequeño así, siempre me generaba curiosidad lo antiguo, ¿verdad? Cómo eran las personas antes. Contaba mi abuela, decía antes, decía, ¿y cuándo lo que es antes, verdad? Antes, y me genera mucha curiosidad cómo la gente pensaba, o sea, que cuáles eran las soluciones. Yo era que cuando era mitad y en 1992, ¿verdad? Cuando creo que muchos todavía ni no nacían, había diario hoy, creo, sí, unos fascículos en forma de diario, ¿verdad? Se llamaba Los 500 años o algo así, que lo que hacía era tipo como un informativo o unas crónicas de la llegada de Cristóbal Colón, digo bien, a las Américas, y así hacía tipo como diario que salía como crónica de la historia, ¿verdad? Y eran como diarios, informaciones, ¿verdad? Y encuentro una parte de Paraguay ya, 1800, cuando Don Carlos ya era presidente, decía, para los estudios, ¿verdad? Decía que nuestros enemigos, ¿verdad? La Triple Alianza decía que ellos eran dictadores, ¿verdad? Que todos saben que Francisco Solano López era un general, era el general de los ejércitos paraguayos, y que en 1962 él fue investido por pliego de la vicepresidente, ¿verdad? Por sucesión. ¿Se dan cuenta? O sea que no era un mecanismo democrático, no era un mecanismo republicano en propiedad. Por pliego cerrado le investiga a su padre como vicepresidente, digo bien, vicepresidente, y que tenía que tenía que prestarle su acuerdo al Congreso. ¿Qué es lo que quiero decir? Y no sé, me recuerda bien una frase y no encontré en los libros. Puede ser que haya en otro libro lo que yo no busqué. Le preguntaban al Paraguay siempre, le ponderaban o le cuestionaban o le objetaban la falta de derechos para los ciudadanos. Recuerden que ahí creo que Oliver estaba hablando la primera carta política de Paraguay, ¿verdad? Que algunos dicen que fue la primera constitución de Paraguay, otros dicen que no, porque no tiene elementos de constitución, ¿verdad? Pero creo que estudiaron en historia del Paraguay ustedes eso, ¿verdad? Y le cuestionaban, eran más obligaciones para los ciudadanos que derechos, ¿verdad? O que garantía, ¿verdad? No había el sufragio, y cuestiones de ese índole. Y le preguntaron por qué a don Carlos, ¿verdad? Y él grafica, o él en sentido figurado, le hace un ejemplo que el Paraguay era como ese hombre, ¿verdad? Que estuvo muchos años en una cueva, una caverna, ¿verdad? ¿Y qué es lo que implica la cueva? Que está en un espacio reducido oscuro, ¿verdad? O a oscuras, ¿verdad? Dice que el paraguayo era como ese hombre que vivió muchos años en la cueva, o sea, que en el oscurantismo, ¿verdad? Y que de pronto, con la independencia, el hombre sale, ¿verdad? A la luz del día
y le golpea. ¿Ven? Así como cuando estamos en un espacio oscuro y cuando salimos a la claridad nos golpea, ¿verdad? Entonces él decía que al paraguayo no se le podía dar todavía como derechos o garantías, ¿verdad? Porque no estaba preparado todavía. Entonces, tratando de acomodar en la retórica una figura, ¿verdad?, que decía esto, ¿verdad? Que decía esto. Y digo, cuando él falleció, justamente ahora va a ser un aniversario, creo que el 10 de septiembre, si la memoria no me falla, falleció el don Carlos, 10 de septiembre de 1862, y el pliego le da, y recuerden, las monarquías son las sucesiones o por herencia, ¿verdad? No es atribución de una familia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Y esos son los ejemplos que yo pretendo traer a las vivencias. O sea, que hacer vívida estas experiencias en nuestra cátedra, hacer vívidas, tratar de evidenciar, de imaginar, ¿verdad?, cómo eran en aquellas épocas, ¿verdad? Y el pueblo, digamos que de cierta forma permisiva, porque dijimos que de repente es un pueblo que está contento, que es próspero, que es educado, que andan en sus cosas particulares, no le importa tanto ese colchón, ¿verdad? De repente ese colchón económico es importante de repente para tener ciertas, digamos, cierta tranquilidad, cierta quietud en un gobierno, en un estado, ¿verdad? Y yo creo que de repente el gobierno paraguayo, el Estado paraguayo, como le iba bien con el modelo económico que ostentaba en ese momento la estancia de la patria, no le importaba al pueblo. O sea que éramos, digamos, rehenes de un sistema que inconscientemente nosotros no sabíamos, ¿verdad? Y cuando la economía iba bien y todos prosperábamos y decían que Paraguay sus cuentas, los empréstitos no eran costumbre, no había deuda pública, o sea que todo pagaba en efectivo, ¿verdad? Y son esos ejemplos lo que yo le quiero hacer revivir, le quiero hacer, ¿cómo le diría?, vivenciar. Por eso toco muchas cosas, ¿verdad?, de lo que yo conozco y de lo que podemos abrevar. Y algunas cosas que ustedes pueden traer a colación, ¿verdad?, que enriquezca a la cátedra. Bueno, dicho esto, ¿dónde nos quedamos? Estamos hablando de imperio, ¿verdad? Para mañana me van a decir cuáles eran los cargos que reunía, que tenía el imperator, ¿verdad? ¿Qué significa el imperio, el imperium? Un imperium o con imperio, el caudillo militar. ¿Qué significaba eso? ¿Verdad? Bueno, y está en un principio lo que era el imperio con Augusto, el primer emperador. ¿En qué año se erigió como emperador Augusto? ¿Qué año fue? 63 antes de Cristo. 63 antes de que muera Julio César. ¿Segura esa información? ¿Es segura esa información? Del 27 antes de Cristo. 27 dice. 27. Dice que fue el emperador más longevo, ¿verdad? Y hay en una de la historia, y fue uno de los mejores emperadores también, el que estableció la Pax Romana, ¿verdad? Y en algunas crónicas internacionales ahí se hace como Estados Unidos o el imperio, la Pax Americana, hace relación, cuando ustedes ven, o la Pax hace alusión a la Pax Romana que estableció Augusto, ¿verdad? Octaviano, hijo de Julio César, estableció la Pax Romana. Y también era celoso custodio de las costumbres, las buenas costumbres y la moral. Recuerden que estaba dijimos que en la sociedad romana era de mucha importancia la familia, la formación, el matrimonio,
¿verdad? La matrix, ¿verdad? La carga de la madre, ¿verdad? En contraposición al patrimonio o el patres, ¿verdad? De donde deriva patrimonio, era demasiado importante en Roma, ¿verdad? De su génesis, de su fuente, de su inicio, ¿verdad? Entonces también Augusto seguro que tuvo algunos, digamos, algunas cuestiones, eh, eh, no sé, de índole moral para la asunción o para asumir, pero después él se apegó a las buenas costumbres, a la moral, ¿verdad? ¿Y qué significaba eso, verdad? ¿Qué significaba el decreto, como dijo una de sus compañeras, ¿verdad? Decretar, ¿verdad? Generar o gestionar ciertas normas que hagan al cuidado, ¿verdad? O que restrinjan la amoralidad, ¿verdad? Dijimos que la moral es un sistema de conducta también, un sistema que regula la conducta de los individuos en una sociedad, si bien hay una diferencia muy palpable, ¿verdad? Una diferencia, digamos, tangible, muy marcada, bien definida, con lo que es el derecho, ¿verdad? El derecho tiene un poder, una potestad sancionadora, es coercitiva, y sin embargo la moral no es, ¿verdad? La moral es a título personal. Si yo le quiero saludar a Cristóbal, si yo le quiero saludar a Marta, a lo mejor me va a decir, che, le hubiese saludado, ¿verdad? Pero no tengo una sanción, ¿verdad? No tengo una sanción en ese sentido, más que una sanción moral. Lo que podemos ver también que suele suceder en nuestros medios cuando determinados individuos, autoridades, son juzgados, ¿verdad? A la luz o los mecanismos de nuestro derecho y son sobreseídos, ¿verdad? Y existe ese dejo de culpabilidad a la sociedad, con la sociedad, ¿verdad? Para su adentro, si bien no hubo los elementos que probaran una conducta irregular, ¿verdad? O si la hubo, ya pagó su deuda con la sociedad, la gente le escracha. Suele ver eso, el escrache. Esa es la sanción moral o la sanción social, ¿verdad? Suele escuchar ese, el escrache. Vamos a escracharle, ¿verdad? Hay ese también ya utilizado, a mi parecer, mi opinión, de forma ya abusiva y con otro tipo de fines, ¿verdad? Bueno, fuentes del derecho en este periodo político. Mi imperio cristiano, ¿puedo decir? ¿Es cristiano? ¿Le asalta la duda? ¿O por la retórica mi pregunta van a decir, no, no es cristiano, ¿verdad? ¿Quién fue el primer emperador? Usen la línea de tiempo, gente. Estoy hablando de Augusto, el primer emperador, el que fundó el imperio, digamos, ¿verdad? Octavio. Octaviano en realidad, ¿verdad? Él era Octavio, sobrino, nieto de Julio César. Octaviano adoptó ya después el testamento, ¿verdad? De Julio César, que lo adoptaba como, o sea, que como hijo adoptivo. Entonces él asumió el nombre de Octavio. Cayo Julio César Octaviano, ¿verdad? Augusto era la dignidad, ¿verdad? Y después, que es muy frecuente escuchar también César. Kaiser, el alemán Kaiser o Kaiser es César, deriva de César, y el zar o zar de los rusos o de todas las Rusias, que fue el último zar Nicolás II, deriva también de César, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles eran las fuentes principales de este? Cuando no era cristiano, nosotros, ¿cómo le decimos a lo que no es cristiano en la antigüedad? ¿Cómo se le decía? Paganos. Estos eran sociedades politeístas. Recuerden que de que estudiamos nosotros, estos eran sociedades que veían seres superiores o veían en muchas manifestaciones de la naturaleza dioses, ¿verdad? Y es así que también se asumieron muchos de los dioses o se adoptaron
o se importaron mucho de los dioses griegos, ¿verdad? Tal es así que los planetas de nuestro sistema solar llevan los nombres en latín de los dioses griegos, ¿verdad? Júpiter era Zeus, Saturno dice, por ejemplo, Saturno en realidad suelen escuchar, Saturno comienza a devorar a sus hijos. ¿Suelen escuchar eso? Saturno. Después está Marte, el dios de la guerra, ¿verdad? Por el matiz rojo que tenía. Mercurio, que es Hermes, el mensajero de los dioses, que está cerca del... después nosotros somos el planeta Tierra, ¿verdad? Demeter, Mater, ¿verdad? Gea, ¿verdad? Que era una diosa griega, ¿verdad? Y así sucesivamente. Plutón, que era el Hades, ¿verdad? El dios de los infiernos, y que hoy día creo que ya es ¿cómo le llama? Un cuerpo celeste, ya no tiene el rango de planeta, creo que. A mí cuando era niño me gustaba mucho eso, ¿verdad? Neptuno, que era el dios por el matiz verde que tiene, era como el dios de los mares, que es Poseidón para los griegos. Y así sucesivamente. Se dan cuenta cómo muchas de nuestras, de los conocimientos, de las ramas del saber, conlleva creencias o tienen institutos o tienen raigambre latina. Si se dan cuenta, por ejemplo, Aedes aegypti, ¿verdad? Este mosquito o la mosquita, ¿verdad? Que transmite la enfermedad del dengue es Aedes aegypti o aegypti, dice que es el maldito de Egipto, ¿verdad? Entonces que transmitía la malaria, la fiebre amarilla, ¿verdad? Entonces ahí deriva. Y si se dan cuenta, todas las enfermedades, eso tienen, o las plantas tienen su nombre científico en latín. Senado consulto. ¿Qué eran los senados consultos, apreciados jóvenes? Esperanza de la patria. No son el futuro, ya son el presente. ¿Qué eran los senados consultos? ¿Eran o no fuente para producir el derecho? ¿Eran o no fuente? Realmente cuando estemos en presencial vamos a tener que hacer nomás lo del jaca ese de los maoríes. Pues están todos como dormidos. Hay que sacudirnos. De hecho, ganaron los All Blacks, le ganaron los Pumas de vuelta, ¿verdad? Eso eran esos ritos, esas danzas guerreras, ¿verdad? Para asustar al contrincante. Bueno, 10 y 20 hay. ¿Alguien quiere decir algo? Estamos en tiempo todavía, quieren estirar las piernas, pueden descansar, pueden tomar su agua, ir al baño y volver. 2 minutos. ¿Quién quiere decir algo? Cristóbal, ¿vos querés decir algo? No quería decir, no, capaz me equivoqué, pero según mi memoria, que también ya está a la baja, los senados consultos eran las personas que supuestamente tenían un mayor conocimiento en las costumbres y eran considerados fuentes dentro del imperio. Senado consulto deriva del Senado, ¿verdad? Dijimos en un... Claro, más viejo. Los senados consultos derivan de como dictámenes. Se recuerda que yo dije que en la monarquía uno de los órganos consultivos a quien se dirigía el rey era el Senado, ¿verdad? Entonces, en este apartado puede ser que tenga una autoritas, ¿verdad? Que la consulta que vertía en el emperador, ¿verdad? Sobre determinada situación, y en este caso puede ser una situación jurídica que derive en consecuencias legales, entonces el Senado se erigía en un órgano consultor y emitía como un dictamen. Digo dictamen, ¿qué dice Gloria? Sí, eran fuentes del derecho, profe, dice. Sí, eran fuentes del derecho porque generaban, o sea que se consideraban generadores de ciertas consecuencias. ¿Me explico? ¿Verdad? O sea que los senados consultos a lo largo del tiempo existieron, ¿verdad? Porque el presidente o el ejecutivo o el rey o los cónsules pueden hacer el análisis, el estudio de esta causa y ellos sacaban como un dictamen. ¿Por qué digo un dictamen o un informe de la que puede generar consecuencias a la que el rey se pueda adherir? Hoy en derecho administrativo se habla de dictámenes jurídicos,
a la que la máxima autoridad se puede adherir, se puede plegar, se puede ceñir a las recomendaciones, ¿verdad?, de su asesor jurídico, o se puede deslindar. Muchas gracias por tu opinión, pero se puede apartar, no son vinculantes, ¿verdad? Sin embargo, en esta parte, los senados consultos tenían cierta autoridad, autoritas tenían, ¿sí? Entonces, generaban ese imperio, ¿verdad? Generaban leyes, generaban derechos, ¿verdad? Hoy día, solamente la ley, en un momento la jurisprudencia, porque nosotros somos la jurisprudencia, ¿qué es lo que es? ¿Quién me puede decir qué es jurisprudencia? ¿Qué es lo que es jurisprudencia? Fallos firmes uniformes. Fallos firmes e uniformes. Fallos firmes, sentencias, ¿verdad?, que ya están firmes, ejecutariadas, y uniforme, dice, que tienen un mismo sentido, pero que son también de forma constante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos remitimos a un órgano jurisdiccional, nosotros mencionamos o nos referimos, ¿verdad? Nos referimos, sí, fallo o sentencia, fallo es lo mismo, ¿verdad? Fallo y sentencia, muy bien. Y nos referimos a la jurisprudencia que genera jurisprudencia, genera precedente. O sea, no solamente en el órgano jurisdiccional, ¿entendés? Si yo le dejo pasar a alguien, va a generar antecedente, va a generar precedente. Entonces va a venir otro, por ejemplo, Cristóbal, le hago pasar, ¿verdad? Y le hago pasar, digamos, por algún motivo X, ¿verdad? Y después va a venir Gloria, profe, pero no, yo te aplico a vos la norma tal cual, ¿verdad? ¿Y cómo a Cristóbal Mareco le hiciste pasar? ¿Se dan cuenta? Ya genera precedente. Esos son los casos o los precedentes el derecho anglosajón se mueve mucho según jurisprudencia, o los casos, los precedentes, ¿verdad? Porque ellos generan nuevos, ¿verdad? Nosotros somos el conjunto, como dijeron bien, o la suma, ¿verdad?, de fallos y sentencias en modo o en sentido uniforme, ¿verdad? En un sentido y de forma constante. Por eso la jurisprudencia antes era fuente de derecho, ¿verdad?, como era la costumbre, y así sucesivamente. ¿Alguien quiere decir algo más? Profe, a mí no Hola. me quedó claro algo, o sea, no llegué a notar porque no escuché bien. Vos dijiste algo de el emperador Augusto, no sé si era su fecha de muerte, su fecha de nacimiento, su fecha de gobierno, pero lo que sí que no llegué a notar eso, profe, ¿puedes repetir? De Augusto, posiblemente dije cuando nació el imperio. A lo mejor dije, no, yo no dije cuándo nació Octavio, ¿verdad? Octavio Augusto, ¿verdad? Sino yo dije cuándo empezó, en qué año empezó el imperio. Uno de los compañeros, tu compañero, dijo en el año 66, y yo le dije, el imperio ya nació antes que Julio César muera, porque muchos confunden el emperador Julio César, ¿verdad? Él era el dictador vitalicio, si bien era el título nomás, no le faltaba nada la potestad o las atribuciones o la autoritas que tenía un emperador, ¿verdad? Porque era un gobierno unipersonal. Recuerden que la dictadura era qué tipo de magistraturas. ¿Qué tipo de magistratura era? Están las comunes. Autoritaria, profe. Sí, no tiene ese concepto que nosotros utilizamos ahora. La dictadura era una institución, derecho público en Roma, ¿verdad?, que era extraordinaria, era una magistratura extraordinaria. No era lo común. O sea que lo extraordinario, la excepción que confirma la regla, ¿verdad? ¿Entienden? ¿Qué significaba la dictadura? La suma de todos los poderes de la república. Por eso digo, Julio César era dictador perpetuo o dictador vitalicio. Nuestro José Gaspar Rodríguez Francia fue dictador perpetuo, ¿verdad? Entonces, es sinónima, ¿verdad? Entonces, dice que en Roma el poder, la dictadura era investida por 6 meses, o sea que tenía periodicidad, tenía temporalidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Sin embargo, con Julio César fue vitalicio, ¿verdad? Tratando de ver los resquicios legales, cómo se podía hacer, él siendo
él siendo general de los ejércitos, si se podía candidatar a ser cónsul, y de ahí un paso más, cónsul era el ejecutivo en aquel momento en la República, y un paso más a ser dictador, ¿verdad? El dictador era, ¿por qué? ¿Por qué la dictadura? Porque había una gran conmoción interna o había peligro externo, como dice en el estado de excepción. Y vean, si pueden ver el estado de excepción, ¿verdad? En la Constitución Nacional, estado de excepción o estado de exec, ¿verdad? El estado de excepción que nosotros tenemos. ¿Y por qué se llama estado de excepción? En donde se limita, donde se cesan de forma temporaria o temporal todos nuestros derechos y garantías de ciudadano, ¿verdad? O sea que tiene jerarquía constitucional la cesación de derechos de forma temporal también, ¿verdad? Y garantías, ¿verdad? Nuestra Constitución sí se pueden mirar después, ¿verdad? Entonces, dice eso, ¿verdad? ¿A qué voy? Que la dictadura era un título, una magistratura de índole republicana, ¿verdad? Pero que yo creo que era mera semántica nomás, porque después vino Augusto, el título o la dignidad de Augusto, vino el primer emperador romano, y lo que los senadores pretendieron acabar con la vida física o con la existencia de Julio César fue ese gobierno unipersonal y de forma vitalicia, y que no dejaron más que a su sucesor, ¿verdad? En toda ley, al sucesor de Julio César, a su hijo, y que él, el fundador, el padre del Imperio Romano. ¿Se dan cuenta? O sea que no era muerto el perro, se acaba la rabia, ¿verdad? O sea que le cortaba la cabeza y le nació. Se decía que Augusto era como un mozalbete, un joven, un chico, ¿verdad? Así de su edad tal vez, ¿verdad? Estaba estudiando en Grecia, pero era muy inteligente, muy habilidoso. Por el doctor Francia también se decía que era muy habilidoso, muy inteligente, muy arandú, ¿verdad? Él era mayor, el doctor Francia, hablando del doctor Francia, ya era mayor que los jóvenes patriotas, o sea que era el padre, el estratega, dice que era, el que tenía el doctor, ¿verdad? Él era doctor en filosofía, ¿verdad? Por la Universidad de Córdoba. Yo no sé, creo que los otros eran militares, eran muy jóvenes, pero que era como, digamos que apenas leían o eran alfabetizados, ¿verdad? Entonces, claramente el precursor, la fuerza civil de la revolución en mayo de 1811 fue el promotor, fue el doctor Francia, ¿verdad? Y traigo a colación porque el doctor Francia es designado como dictador temporal, ¿verdad? En el Congreso en 1814, creo que hasta 1816, y de ahí, en un Congreso, fue designado dictador perpetuo, ¿verdad? Y era como la magistratura en Roma. No existía consulado, no existía triunvirato. En un principio nosotros teníamos la forma de una junta gubernativa, en 1812, cuando apenas nos independizamos, después un triunvirato inclusive con uno de los exponentes del gobierno español, que era Juan Valeriano Ceballos y Bernardo de Velasco, ¿verdad? Teníamos el triunvirato que se formaba, y son esas transiciones políticas. No, tranquilo, va a ser todo igual otra vez, nosotros queremos tener el lazo armonioso con ustedes, así sucesivamente, ¿verdad? Y después de un tiempo, tal vez no prolongado, se cortan y se definen las identidades, ¿verdad? Y así mismo también en la nota del 20 de julio, creo, de 1812 o 11, Nico, si me puede ayudar, cuando al gobierno de Buenos Aires nosotros le decimos que nosotros queremos ser libres, pero que queremos guardar relaciones cordiales con los de Buenos Aires, y Belgrano dice, sí, no hay problema, nos dice. Y al año siguiente, al mes, o al año siguiente, al principio del año siguiente nos invaden, ¿verdad? 1811, la nota del 20 de julio creo que, ¿verdad? Yo me ya rendí historia de Paraguay, historia de la institución, así mismo como estoy, iba a pasar, de taco iba a pasar, gente. Ustedes, eso es lo que quiero, eso es lo que yo estoy significando ahora, que ustedes están fresquitos ahora,
están en training y me están siendo flojitos. Esa es mi percepción. Las percepciones distan de ser objetivas, pero esa es la percepción. Esa es la percepción. Profe, ¿qué tal? Estoy escuchando. Y Katy, hermano, más ya tu tarea Sí, acá para... sí, exactamente, me quiero meter ya. Porque estaban flojitos, pues, y escuché, entonces, tipo, tengo que activar mi micrófono, dije. Y como le va a venir muy bien, voy a publicar una tarea en el Classroom de una línea de tiempo que van a hacer de la monarquía a la república del imperio. Entonces, le voy a dar un ejemplo a Lucero, le voy a enviar y cómo van a hacer, ¿verdad? Pero le va a ayudar muchísimo para que cuando el profe esté explicando, ustedes tengan una idea. Y van a poner los sucesos más importantes que hubo en la monarquía, los sucesos más importantes que hubo en la república y los sucesos más importantes que hubo en el imperio. Entonces, ahí van a tener ya una idea y ya no van a estar tan perdiditos en este lado de la historia. Ahora, nosotros, yo recuerdo que conté 21, 25 y ahora estamos 21. ¿Verdad? Estamos 21. Sin contar que Cristóbal tiene dos conexiones. Bueno, gente, territorio, el poder, derecho positivo. Profe, 1870, 100 fuente de derecho. Sí, decime. entonces, el año en que nació el imperio de Octavio Augusto fue 19 antes de Cristo. No. ¿Qué año fue lo que fue, profe? Decime un poco. No. Profe, deja que averigüe, deja que hagan la tarea No, y ahí yo averigüen. eso le voy a decir a Gloria. Yo estaba tratando, no fue el año 19. Meli soy profe. ¿Eh? No. Meli me llama, profe. Melissa. Y Gloria Invernice dice ahí. Mi apellido, o sea, mi tía, es la cuenta de mi tía porque yo estoy sin teléfono ahora. Bueno, y tienen que decirme por eso. Escuchen, gente. Escuchen. Yo vendo teléfono ahí. Por eso es lo que yo siempre digo. Está bien que te conectes si votas, pero por eso es lo que yo necesito. Yo necesito que todos los correos y lo que se conecte sean su cuenta, ¿verdad? Porque de repente yo no sé si están conectados ahí. Katherine Otazu, por ejemplo, está en su cuenta, pero yo no sé si ella está conectada o alguien está usando o otra, ¿entienden? Gloria, digo, Melissa, ¿verdad? Por eso prendí mi cámara, profe. Bueno, escuchen, yo ya dije, yo ya reiteré, hablé, y yo no quiero que me crean a mí, como dice un conocido comunicador, yo quiero que nos remitamos a nuestras fuentes bibliográficas, ¿verdad? Entonces, a los efectos de tener mayor conocimiento y mayor abundamiento, porque en el conocimiento lo que abunda no daña, ¿verdad? Yo quiero que nos remitamos. Todo lo que son, esto es, para ponerle en contexto, para tratar de explicar, para tratar de clarificar, para tratar de definir ideas, ¿verdad? Que a veces los libros son un poco métricos, cuadriculados. A mí también de repente me costaba y después de varias lecturas yo comenzaba a entender y quitaba como una idea central o la síntesis de esa idea, ¿verdad? Me decís, ¿cuándo nació el imperio? Es demasiado sencillo, ¿eh? Mirá nomás y vas a ver. ¿Cuándo nació el imperio, verdad? ¿Cuándo nació? Cristóbal te puede decir, por ejemplo. ¿En serio, Cristóbal? Te puede decir, Cristóbal, ¿cuándo nació el imperio? Pero mejor va a ser, vamos a provocar, como la provocación a populum, vamos a provocar la curiosidad que te generamos y vas a buscar y mañana nos va a decir. Y nos va más o menos, cuando comencemos la clase ya te va a decir, Melissa, alias Gloria Invernice, nos va a decir cómo comenzó el imperio, ¿verdad? Súper bien. Me alegra esa predisposición, ese aspecto volitivo que tenés, esa voluntad que tenés, ¿verdad? Bueno, gente, creo que es hora de un hasta luego, ¿verdad? Nos encontramos el día de mañana, que tengan un buen resto de jornada. No comiencen a leer, a cargar la bolsa de la mente, porque no es la única materia que tienen que rendir, son varias, ¿verdad? Varias cátedras, todas importantes igualmente. Y por supuesto, darle estas recomendaciones, cuidarnos, ¿verdad? Yo no sé, hay todavía COVID, parece que sí, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana y recuerden siempre, 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 como le estaba graficando hace rato, que los caminos en un sentido radial, todas conducían a Roma. Recuerden que todos los caminos nos van a conducir a esa ciudad eterna, ¿verdad? Entonces,
Alejandro Centurión va a comenzar a relatarnos también mañana porque le hizo la fácil a Meli. Entonces los dos van a hablarnos de cómo comenzó la historia del imperio, cómo se fue esa transición política de la república más fundamentalista y con aversión a un poder unipersonal a transformarse a un imperio de vuelta a un poder personal. Entonces, dicho dando esa directriz, me despido de usted. Hasta luego. Chao, profe, gracias. No, profe, muchas gracias. Chao, profe.